Muchas gracias por procurar tener el micrófono apagado mientras nuestra expositora comparte ese hermoso tema que hoy ha preparado para nosotros. Y al final podemos hacer algunas aportaciones, vamos a dar chance a que podamos abrir los micrófonos y si tenemos alguna pregunta, de igual manera, podemos activar, hacer la pregunta a través de la sala de chat o activar el micrófono para hacer alguna pregunta o alguna afirmación. Muchas gracias nuevamente por haberse conectado. Gracias a quien hoy comparte este maravilloso tema con toda la familia de UBUN Latinoamérica. Ella es Eliana Lembo, instructora del método Billings desde hace 15 años. Pertenece al grupo de instructores del Centro Billings en San Rafael, Mendoza, Argentina, y forma parte del Comité de Educación de Instructores de la Red Billings Argentina. Así que bienvenida, Eliana. Muchas gracias por colaborarnos con este tema tan importante. Y para iniciar con pie derecho, voy a pedirle a nuestro director, Fray Dimas Klein, que nos regale la oración inicial. Gracias, Maylin. Y muy bienvenida, Eliana. Qué gusto verte otra vez, la primera vez en Costa Rica, en la conferencia, ahora cuando pude compartir con ustedes en UMA Argentina, la castidad conyugal poco a poco, esa charla que gusto que me dio, y ahora tenerte aquí con nosotros para que nos enseñe a orar. Gracias, Eliana. Comienzo compartiendo unas palabritas de San Pablo VI. Espero que no te esté robando la inspiración, Eliana. Dice Pablo VI, afronten pues los esposos los necesarios esfuerzos apoyados por la fe y por la esperanza que no engaña, porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Invoquen, esposos, con oración perseverante la ayuda divina. Acuden sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque en esta tarde has permitido que tu hija se reuniera con nosotros y que compartiera con nosotros este mensaje tan importante de cómo vivir el estilo de vida que requiere el método Billings con la oración. Ayúdanos a crecer en nuestro amor y devoción hacia ti en estos momentos de encuentro. Únenos cada vez más, Señor, como familia BOOM. Y queremos pedir la intercesión de tu Santo Hijo, Pablo VI. Oh San Pablo VI, Hijo de nuestra tierra, discípulo de Cristo en la fe, pastor de la Iglesia, santo ante Dios y ante los hombres, invocamos con alegría tu protección. Tú ahora en la plena luz de Dios sigue intercediendo por la gracia, por la Iglesia y su misión. Obténnos a nosotros todavía peregrinos las gracias necesarias para seguir a Jesucristo, único Salvador del mundo. Sosténnos en la docilidad confiada y perseverante al Espíritu Santo para que, confortados por tu admirable ejemplo de vida consagrada a Cristo y a la Iglesia, seamos fuertes por tu potente intercesión y alcancemos el premio de la santidad eterna. Amén. San Pablo VI ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo tuyo el micrófono, Eliana. Bienvenida. Puedes encender el micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a David, muchísimas gracias por sus palabras. Eliana, te escuchas muy bajito. ¿Sí? ¿Hablo más fuerte? Ahora mucho ¿Ahí me mejor. escuchan mejor? Sí, bueno. Muchas gracias, Movil, muchas gracias, Padre, por sus palabras. Y gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Bueno, este es el tema, ¿cierto?, que nos invitaron a poder compartirles, que es la oración y el método Billings.
Empezamos entonces. A ver, espérenme un poquito, porque yo... Ah, ya. A ver. Dicen los científicos, estudiosos del universo, que el mundo tiene aproximadamente unos 14.000 millones de años. Hubo una gran explosión inicial, y de ahí se fueron formando de a poco las estrellas, los sistemas solares, las galaxias, las constelaciones, y todo el universo que existe. Dice también que como las estrellas están formadas de combustible, que de a poco se van a ir consumiendo, hasta que un día el universo que vemos dejará de existir. Y entonces nos podemos preguntar, ¿para qué fue creado todo esto, verdad? ¿Fue solo un fogonazo, una explosión de fuegos artificiales que se van a consumir en el tiempo? Y ahí viene la fe, el catecismo, a reconocer lo que somos, a enseñarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Hay un Padre amoroso en el cielo que creó todo el mundo para que vinieran aquí sus hijitos, los seres humanos, en peregrinación hacia la vida eterna, hacia el cielo. En el Génesis se nos va a decir de una manera muy hermosa, al ir explicando los orígenes del universo y del hombre, lo que es más importante para el ser humano. Que todo cuanto hay de bueno y de orden en el universo viene de Dios, y que todo está dirigido al bien del hombre. Porque el universo está hecho para nosotros, podemos decir para cada uno de nosotros, para que podamos conocer a Dios y finalmente participar de su vida y su felicidad. Ahora bien, lo va a decir en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, toda esta explicación, de una forma de parábola, ¿no? O sea, a través de una enseñanza breve, sencilla y profunda, va a tratar de explicar a través de lo físico lo espiritual. Sería como una comparación para poder explicar algo más profundo. Es así que podemos ver en el libro de Génesis, en sus 2 primeros capítulos, un doble relato de la creación. En el capítulo número 1, vamos a decir que es una narración más general, sería en forma de parábola de la creación de todo el universo, culminando con el ser humano. El capítulo número 2 explica también la creación, pero va más específico, la creación a través del hombre, más directo. Vamos con el capítulo número 1, vamos a hacer un resumen, ¿no? Del catecismo. La Sagrada Escritura nos va diciendo, en el capítulo 1, desde los comienzos, cómo se fue gestando el mundo, pero no en forma científica, sino en forma teológica. Así dice que el mundo fue creado y culminado en 7 días, pero no son días de 24 horas, sino que son etapas de la creación. Un detalle muy importante es que para la cultura semita el número 7 significaba perfección y plenitud. Entonces los israelitas entendían bien el mensaje, que todo lo que Dios ha creado es perfecto y es pleno, que no le falta nada. Y a la vez, dentro de ese relato de la creación, aparecen 7 veces que Dios hizo bueno lo que iba a crear, lo que creó. O sea, el primer día Dios crea a la luz, por ejemplo, y dijo que era bueno, es lo que dice, ¿no? Como para volver a señalar lo hermoso, lo inmenso y la tremenda delicadeza que el Señor tiene para que después, colocando al ser humano, pueda éste hacer de su vida un canto de alabanza a Dios. Ahora bien, ¿qué es esto de que estoy hablando de parábola de la creación en el capítulo número 1? Vamos a explicarlo un poquito más. Así vemos que un papá, por ejemplo, cuando va a preparar la casa a su hijo, ¿qué es lo que hace al principio? La construcción grande, las columnas, las paredes, el techo, el piso. Entonces así vamos a ver que del día número 1 al día número 3 de la creación, se hacen las cosas grandes del universo. Entonces ahora vemos el día número 1, Dios dijo que haya luz, y separó la luz de las tinieblas. Físicamente podemos decir que Dios separó la energía más luminosa, por un lado, de las partes oscuras del universo.
Pero espiritualmente también nos está indicando que por un lado quedaron los ángeles buenos, los que perseveraron en la bondad y se salvaron. Y por otro lado, los ángeles que se separaron, que se convirtieron en demonios. Pasamos al día número 2 de la creación, donde dice que Dios separó las aguas. Sigue relatando el libro de la creación, que después separó las aguas de arriba de las de abajo. Entonces los antiguos explicaban, de una forma plástica, de decir que como arriba había agua, que se descargaba con la lluvia, y cuando se descargaba la tierra también había agua, entonces ellos decían que Dios había creado una especie de una bóveda invisible, que separaba las aguas de arriba de las de abajo. Una especie de cuevas dentro de un entorno de agua. Todo esto lo iba preparando Dios para ir construyendo el mundo, para ir preparando la casita, ¿no?, al ser humano. El día número 3, Dios va a crear el suelo firme. Separó la tierra, la parte seca, de la parte de las aguas, de los mares. Entonces, una vez constituida la casa, con sus partes principales, ¿viene qué? Viene el amoblamiento, la ornamentación. Entonces Dios creó las plantas, los árboles, las hierbas del campo, los vegetales. En el día número 4, vamos a ver que continúa con esa decoración y va a poner las lámparas bonitas en el cielo, ¿verdad? Que sería el sol, no para que sea de día, sino para que presida el día, también la luna para que presida la noche, las estrellas. Puso los astros en el cielo. Con todo esto está indicando al ser humano que ninguna de esas cosas son dioses como creían los paganos, sino que todo fue hecho para que venga a habitar el hombre, para que esté al servicio del hombre. Vemos también que en el día número 5 va a crear los animales del agua, los animales del aire. En el día número 6, los animales y las fieras de la tierra, las salvajes de la tierra, hasta que, ¿cierto?, teniendo todo preparado, entonces va a colocar al hombre, va a crear al hombre. Entonces va a decir, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Dijimos recién que cada vez que Dios creaba algo, decía que era bueno, pero en el 6º día dice que es muy bueno. Es como si Dios Padre llegara a un éxtasis creador cuando vio a sus hijitos en la tierra. Él dijo, ya está, ya hice lo máximo que podía hacer. Mis representantes directos, mi imagen y semejanza ya están en el mundo visible. Cabe hacer la aclaración también que en el capítulo número 1, cuando habla del hombre, se está refiriendo varón y mujer, a ambos sexos. Ambos tienen la misma dignidad de hijos de Dios y de ser semejanza, con él. Así cierra el capítulo, el relato del primer capítulo de la creación. Pasamos al capítulo número 2. En el capítulo número 2, entonces vamos a decir que la narración de la creación del ser humano es más específica, se centra más en el hombre. En el Génesis 2:7 va a decir que Dios va, después que crea los cielos, la tierra, va a crear al hombre, ¿no? Va a formar del barro, va a formar la materia, el cuerpo, y va a insuflar en su nariz un aliento de vida. O sea, materia, cuerpo y alma espiritual. También vamos a decir que en las Escrituras nos indica que la Santísima Trinidad participa de la creación. O sea, habíamos dicho que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios, uno y trino. ¿Por qué Dios al ser humano le dio vida? En eso el ser humano se parece al Padre. Le dio forma, le dio cuerpo, en eso se parece al Hijo. Y le dio espíritu, y en eso se parece al Espíritu Santo. En esto podemos decir que los seres humanos somos un poco más superiores que los ángeles. Sabemos que los ángeles son espíritu puro. Sin embargo, el ser humano, al ser imagen y semejanza del Creador, es un ser distinto y sagrado, que se diferencia de las demás criaturas, de todo lo creado. Y por lo tanto, todo lo creado va a estar encomendado y puesto a su cargo. Seguimos entonces que Dios al hombre, varón, lo coloca en el paraíso, crea los animales que les fueron puestos a su servicio, y recuerden que dice en la Biblia,
no conviene que el hombre esté solo, voy a hacer la ayuda adecuada, le presentan los animales, sin embargo no encuentra la ayuda adecuada y va a crear a Eva, ¿verdad? ¿Y por qué Dios quiso crear a Eva? Hizo que el hombre fuese un ser sociable y relacionable con otro de su misma especie. Es así que el hombre, Adán, llega a un éxtasis de amor cuando Dios le presentó a la mujer Eva. Por eso va a exclamar, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se encuentra su otra identificación, su complemento en este otro ser, que es la mujer. Génesis 2:23. Entonces así vamos a ver, ¿cierto?, que la escritura, con un lenguaje breve, sencillo, profundo, nos relata a modo de parábola la creación del universo y del hombre. Ahora bien, al seguir leyendo se nos indica que ambos, varón y mujer, estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Su inocencia, la ausencia de pecado, les daba una mirada serena y gozosa de su sexualidad. Y esta podía ser integrada dentro del amor espiritual, de uno por el otro y de ambos para con Dios. Podemos decir que ellos eran como niños muy pequeños con una inocencia muy grande. Entonces acá vamos a destacar una virtud muy importante y muy particular para nosotros, que es la virtud de la castidad. ¿Cómo definimos la castidad? Decimos que en principio es la virtud que domina el apetito genital, la virtud que protege el verdadero amor, la pureza del corazón. Sí, pero igual vamos a agregar algo más. Nosotros vamos a decir más bíblicamente que sería ver a Dios en el rostro de la otra persona. La castidad representa una mirada sana de la criatura corporal. Mirada que al ser ordenada deja transparentar al Dios invisible a través de la criatura visible. Entonces, como Adán y Eva estaban llenos de luz, la luz de Dios, y por eso no tenían ningún desorden. Ya habíamos dicho recién, Dios les había comunicado una pureza angelical. Sin embargo, es con el pecado que va a introducir una mirada rebajada, una mirada vergonzosa, una mirada culpable. Todo esto por el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede con Adán y Eva, ellos, ¿qué pasa? Pierden esa inocencia inicial, pierden la integridad, pierden los dones preternaturales que Dios les había dado. Quedan más bajos, quedan animalizados. Por eso es que ellos en el Génesis 3:7 dice, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Ahora bien, ¿qué podemos decir del cuerpo y del alma humana? ¿Serán sagrados? Seguirán siendo sagrados después de que entra el pecado. Sería una locura el solo pensar que no, que el Dios Todopoderoso ante el cual ni los cielos son puros a sus ojos, podría tomar cuerpo, carne, en algo deshonesto y vergonzoso. Sería como una blasfemia pensar o decir que cualquiera de las partes o del cuerpo o el alma humana fueran malas, no porque se pensase o hablase mal del hombre, sino porque se estaría pensando o hablando mal directamente de Dios, el Dios que se hizo hombre. Y acá esa es la clave, fíjense. Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Esa es nuestra mayor gloria como seres humanos. Eso basta para declarar santa la naturaleza creada por Dios. Ahora bien, otra cosa es decir que somos pecadores, eso también es cierto, pero no porque el alma o el cuerpo humano sean malos, sino porque usamos mal de lo bueno que Dios nos ha dado. Entonces podemos afirmar que el ser humano cayó, pero vino Cristo a rescatar. Él nos tomó en sus hombros en la cruz, cargó con la oveja perdida, que es la humanidad. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, otra vez la humanidad se encomendaba a Dios, volvía a los brazos del Padre. Jesús nos pone de cara al cielo, ¿cierto? Se abre, tenemos el cielo abierto a través de él. Podemos obtener nuevamente la gracia a través de los sacramentos y a través de los medios que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica.
Ahora bien, yo les quiero nombrar 3 virtudes bíblicas que van a ser el eje o la columna de esta charlita. Es la oración, el sacrificio y la caridad. La oración significa tener siempre a Dios presente en el corazón, andar en la presencia de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando había una persona justa, se nombra de esa manera, andaba en la presencia de Dios, ¿no? O sea, tener siempre a Dios en el corazón, en el día a día, en el diario a diario. El sacrificio. Después del pecado original nos quedó un desorden que nos tira hacia abajo. O sea, todo nos cuesta, todo requiere de esfuerzo. Pero todo cristiano debe saber que detrás de ese esfuerzo siempre viene una bendición de Dios. Eso tenemos que estar convencidos. Es Jesús el que nos enseña el verdadero sentido del sacrificio. Si no, miremos una cruz, ¿verdad? Y la caridad, que es el amor de Dios en el corazón. El amor de Dios en el corazón y transmitido al prójimo. Ahora bien, entonces, al vivir estas 3 virtudes, el ser humano recupera la gracia perdida, y de un modo más glorioso que lo de Adán y Eva. Ellos eran niños pequeños, nosotros seremos como niños, pero siendo grandes. Implica que el sacrificio que Jesús nos enseña ahora tiene más valor ofrecido al Padre. De modo que otra vez podemos vivir como hijos de Dios, hijos de la luz, separarnos de las tinieblas del demonio y vivir en la presencia de Dios. De nuevo se puede vivir la castidad, ver el rostro de los demás. Cuando se pierde la castidad, lo que vemos del otro es el cuerpo nada más, la atracción sensible de la carne. Cuando se recupera la castidad, que es mirar a las personas con la mirada de Dios, vemos a Dios en la otra persona. Es una virtud que nos hace entrar de igual a igual en el corazón de Dios y a Él en el nuestro. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del hombre y de la mujer. Hombre y mujer fueron hechos por el Creador distintos y complementarios, para que ambos enriquecieran la naturaleza humana con su presencia. Siguiendo el ejemplo de la cruz, lo podemos aplicar, siguiendo el ejemplo de la cruz y sus 2 líneas, horizontal y vertical, lo vamos a aplicar al hombre y a la mujer. Vamos a representar, ¿no? Que el hombre sería el palo vertical y la mujer el palo horizontal. Entonces vamos a decir que la mujer es el resumen de la creación visible. Así lo entendieron en diversas épocas los artistas. A ella le viene bien estar en el jardín o en un paisaje, aparecer con ropajes de mar, con vestidos florales. Sus manos son comparables con alas, sus cabellos con el follaje flotante de los vergeles. Sienta bien verla en el dorado de las auroras, en el brotal de los manantiales o entre diversas flores. Es un resumen del cosmos y está puesta para espiritualizar toda la creación sensible. Y esto es lo importante. Además, ¿no? A través suyo, el hombre debe conocer la belleza del Creador. El hombre tiene una figura ascendente. Está para discernir, para dar precisión inteligente a la mujer, al mundo, a la materia, según el original que puede leer en Dios. Es el que le da la racionalidad y explica el sentido de todo lo creado. Su misión entonces va a ser comprender el orden del cielo y aplicarlo a la tierra. Entonces ella representa la hermosura de Dios, él la inteligencia y su poder. Si ambos se unen en una tarea conjunta, ayudándose mutuamente, trazarán la Santa Cruz del Señor en sus vidas, uniendo lo natural y lo sobrenatural, lo humano y lo divino, en una armonía perfecta de alabanza al Eterno. Podemos decir también, agregar un poquito más, la distribución de aptitudes por parte del Creador es admirable. La inteligencia del varón es racional y abstractiva. La de la mujer es intuitiva. Aquel por tendencia natural mira los principios. Ella aplica las consecuencias de esos principios a las cosas y a las personas en concreto. Incorpora a la vida, aún sin saberlo, lo que el varón ha deducido en su mente. Fíjense esa complementariedad, ¿verdad?
Este mismo modo de ser se va a plasmar en la voluntad y en la sensibilidad. Entonces, si se lograra la unión armónica de la naturaleza femenina y masculina, tanto en el orden matrimonial como en el social, la familia tendría una gran fuerza, dada por la complementariedad puesta por el Creador. Y si a eso le sumamos lo sobrenatural, la gracia sobrenatural, entonces ¿qué obras bellas veríamos? Está bien. Sin embargo, los criterios igualitaristas han lesionado profundamente al ser humano. Varón y mujer no son iguales, sino son distintos y complementarios. Masculinidad y femineidad son cualidades que enriquecen y realizan admirablemente la naturaleza humana total. Entonces, cuando el hombre y la mujer desconocen la grandeza original y final, desconocen en lo teórico o en lo práctico la presencia de su Creador y Redentor. Sus vidas se reducen a una ansiedad nunca saciada de la búsqueda de la felicidad en algo que no puede dar. Sus corazones, hechos para la grandeza, quedan achicados, apresados en un espacio muy pequeño, al mando de los vaivenes caprichosos y cambiantes de los sentimientos humanos, sin timón alguno. Entonces podemos decir que oscurecidas las capacidades del hombre y la mujer por el pecado, en lugar de ser la vida de ambos una comunicación de los dones de Dios, llega a ser el uno para el otro el obstáculo. Llegan a ser uno por el otro un obstáculo. Y así como decíamos que se necesitan mutuamente, y esto es lo lamentable, también comienzan a degradarse mutuamente. Pero bien, cada uno de nosotros tenemos un destello de aquel plan original que Dios hizo desde el principio para Adán y Eva. Entonces podemos decir esto: uno y otro, hombre y mujer, sienten nostalgia del infinito y están llamados a transmitir la presencia del infinito, de aquel que no tiene principio ni fin, de aquel que es, que era y que vendrá. Entonces así podemos decir que el hombre, por ejemplo, se arroba al contemplar a la mujer, que ofrece distintas opciones con su presencia sensible. O sea, siente admiración, ¿cierto? Una felicidad al ver a la mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando ella se viste con un traje lleno de flores, él siente la nostalgia de un prado. Él busca algo más, y ella ve una pizca de ansiedad en los ojos del hombre, y empieza a variar de mil maneras su presencia, ¿verdad? Entonces así se puede ir variando ella. En cambio la mujer, ella es subyugada por el razonamiento del hombre, y si este fuera bueno, es una fuente de alegría y de felicidad y de gracia. Pero como lamentablemente ocurre cuando falta Dios o su presencia no es la más importante en el corazón del hombre, y si esos razonamientos no son buenos, por ejemplo, la mujer, ella absorberá una realidad torcida que será principios de conflictos, de angustias, de complejos, de iras, de resentimientos. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis hablando de esto. Si la mujer se diese cuenta las riquezas que el Creador ha sembrado en su corazón y con la gracia de Dios tratase de cultivarlas, qué manantial inagotable de vida y amor que contemplaríamos. La vocación femenina se realiza en la maternidad espiritual y física, según el caso, y en el servicio humilde y silencioso. Ambas cosas son dos caras de la misma moneda y se alimentan mutuamente. En realidad, la mujer que ejerce verdaderamente su maternidad siempre está sirviendo, y aquella que vive sirviendo no es sino una verdadera madre. Una madre de sus hijos, una madre de su esposo, una madre de todos aquel que venga a cobijarse, ¿no? En ese árbol frondoso que se vienen a cobijar. Bien, entonces decíamos, hombre y mujer fueron hechos por el Creador distintos y complementarios, y ambos van a enriquecer la naturaleza con su presencia. Entonces, en consonancia con esa armonía pensada por el Creador al inicio, para el hombre y por la mujer, ¿no? Y sumado a ello la gracia conquistada por el Redentor en el sacrificio de la cruz, va a aparecer entonces, en nuestro tiempo, un estilo de vida nuevo y antiguo que ha contribuido enormemente a encontrar la paz familiar, perdida o en riesgo de perderse en nuestro convulsionado mundo actual.
Es lo que se denomina planificación familiar natural y que encontramos representados ilustremente en el método de la ovulación bíblica. Decimos que es nuevo porque soluciona un problema parecido en nuestro tiempo, pero es muy antiguo porque no es otra cosa que aplicar los principios bíblicos a la vida de los hogares de nuestra época. ¿Recuerden cuáles eran los principios, las 3 virtudes bíblicas? Oración, sacrificio y caridad. Es así que vamos a ver entonces que el doctor Billing, los doctores Billing y un destacadísimo grupo de científicos trabajaron en la propuesta de un medio de planificación natural de la familia que resultase con altísima seguridad científica y a la vez con la mayor sencillez en la aplicación. Pese a muchísimas contradicciones suscitadas por el enemigo de la naturaleza, la propuesta ha sido la más válida contribución de la época y una respuesta de la providencia divina a las necesidades humanas actuales. En momentos de mucha dificultad por las piedras en el camino que se les ponía a estos científicos, desde diversos lugares del mundo, recibieron el apoyo de 2 colosos de la virtud de nuestro tiempo, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. Su Santidad San Juan Pablo II, profundo conocedor del problema de la planificación familiar natural y defensor de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, en una audiencia privada concedida al padre Pedro Richard, que era el asesor para América Latina del movimiento Billings, dijo: deseo que toda mujer conozca el método Billings. El Papa Juan Pablo II, cuando era cardenal y arzobispo de Cracovia, les pidió a sus sacerdotes que nunca bendigan un matrimonio de una pareja de novios jóvenes que no hubieran aprendido la manera de administrar su fertilidad, que Dios ha inscrito en la naturaleza humana para los casos en que se necesitan utilizar por graves motivos. Es por eso que él estableció un curso de preparación al matrimonio de varias sesiones, los temas de los cuales eran el verdadero amor conyugal, la maldad de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, la teología del cuerpo, el don de los hijos y la bondad de la planificación familiar natural. Este era un curso prematrimonial, era un requisito este curso prematrimonial, ¿no? para poder casarse. Esto va a decir el Papa Juan Pablo II en la encíclica Familiares Consorcio, hablando de la preparación de las familias futuras para un porvenir mejor. Entre las condiciones necesarias está también el conocimiento de la corporeidad y de su ritmo de fertilidad. En tal sentido, conviene hacer lo posible para que semejante conocimiento sea accesible a todos los esposos y ante todo a las personas jóvenes, mediante una información y una educación clara, oportuna y seria. ¿Cierto? El conocimiento de los ritmos de la fertilidad, no solamente a los esposos, sino a los jóvenes también. Y esto es lo más rico, viene del Papa Juan Pablo II, dice, el conocimiento debe desembocar además en la educación al autocontrol. De ahí la absoluta necesidad de la virtud de la castidad y de la educación permanente de ella. Según la visión cristiana, la castidad no significa absolutamente rechazo ni menosprecio de la sexualidad humana. Significa más bien energía espiritual que sabe defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad, y sabe promoverlo hacia su realización plena. Vemos entonces la definición del Papa con respecto a la castidad, en un sentido positivo, no en algo pesado, en algo que tenemos que llevar y que nos cuesta, que es verdad, que es cierto, pero él le da esa riqueza, ¿no? Y le da ese toque de ser positivo con respecto a cuando se habla de la castidad, ¿no? Fíjense que dice, y nada de que es un rechazo ni menosprecio de la sexualidad, al contrario, ¿no? Es una energía, algo que va a saber defender el amor de los peligros del egoísmo y de la agresividad. Peligros que hoy en día cada vez son más fuertes. La Madre Teresa de Calcuta. Ella quiso que sus religiosas fueran todas instructoras del método, y así se preparaban las hermanas en todo el mundo. Fue uno de los personajes más importantes en el desarrollo del método Billing. La Madre Teresa y sus religiosas, instructoras del método Billing en un país mayoritariamente en la India, en un país mayoritariamente no cristiano, sobrepoblado y hambriento,
logró convencer con hechos, estadísticas en mano, a las autoridades sanitarias del país que dispensen de la esterilización quirúrgica compulsiva a las parejas usuarias del método PIL. Ella estuvo presente en todos los congresos internacionales, llevando su voz de aliento, estimulando para continuar en la lucha por establecer más firmemente la difusión y fortalecimiento del método en el mundo entero. Mucho le debe la humanidad a esta insigne mujer, apóstol en la defensa de la vida. Mucho a sus religiosas y a los religiosos y misioneras de otras congregaciones que han enseñado el billing y continúan haciéndolo en los más apartados rincones de la tierra. Esta es una frase, ahora, dice la Madre Teresa, ¿no? Ahora que ustedes han descubierto este conocimiento, deben pasar el resto de sus vidas llevándolo a la gente que lo necesita. Esta frase se la dijo la Madre Teresa en el primer viaje que hicieron los doctores Billing a Calcuta. Y también nos está diciendo a todos los hijos espirituales, ¿no? Bien. Entonces, la aceptación del método natural en la vida de los matrimonios y hogares cristianos va muchísimo más allá de la posibilidad de tener hijos o no tenerlos. Eso es solo un mínimo aspecto del mismo. Pero vivir los principios del orden natural, impregnar un hogar, una familia, una vida con la sana castidad impartida desde la planificación familiar natural, es aplicar las enseñanzas bíblicas al mundo nuestro de cada día. Y es un gran motivo de esperanza para dejar una herencia mejor a las generaciones futuras. Y para los esposos cristianos, aquellos que están llamados a imitar en cuerpo y alma el amor de Cristo y de la Iglesia, que es fuente de bendición en la castidad y la planificación familiar natural. Entonces podemos decir que, entendida la constitución esencial del ser humano, podemos proceder a la educación del hombre en una forma integral en todos los órdenes. El hombre, llamado a una excelencia total en Dios, por quedar parcializado en pequeñas cosas, pierde el sentido de la vida y su destino de grandeza. Creemos imprescindible una visión completa de la vida humana, con su destino temporal y eterno. De otra manera, con mucha facilidad, se puede desvirtuar la concepción sublime del hombre, tal como Dios lo ha pensado, que debe realizarse como hombre y como mujer, según aquello de Génesis 1:27, los hizo varón y mujer. Ahora bien, ahora les voy a nombrar dos pasajes de la Biblia, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. Pero antes, quería hacerles para poder entender mejor dichas partes de la Biblia, es importante enseñar que el ser humano tiene una triple capacidad de amor. Podemos decir que tiene un amor sensible, amor espiritual y el amor divino. El amor sensible que brota de la pasión, que es bueno, porque Dios lo ha hecho así, es como el postre que Dios ha puesto, como la frutilla del postre. Pero este amor no es el que debe manejar nuestra vida. No puede ser el que decida el bien y el mal en nosotros, porque solo se guía por el sentimiento. Ahora lo siento, ahora no lo siento, lo quiero, me gusta, totalmente invariable. Seguimos con el amor espiritual. El amor espiritual, ¿por qué? Porque usa los medios espirituales que Dios le dio al hombre. La inteligencia y la voluntad. Esas facultades que Dios le dio al hombre y que nos diferencia de las criaturas. Entonces, cuando la voluntad está iluminada por la razón, ¿verdad? Podemos decir, y actúa de esa manera la persona, el ser humano, puede también tener dominio sobre sus pasiones. Entonces ya los esposos tienen una gran capacidad de equilibrio en su vida familiar, con este amor espiritual. Pero más alto todavía está este amor divino, que es el amor que Jesucristo vino a traernos, y que nos llega a través de la gracia y de los sacramentos. Es el amor de caridad. Este amor debe ser el que inspire al amor espiritual, y el amor espiritual guía al sensible. Cuando se conjugan estos tres amores, el ser humano tiene una fuerza muy grande, y los esposos cristianos
tienen una potencia enorme de vivir bien y santamente su vida conyugal, familiar y su vida íntima. Bien, entonces entendidas estas tres capacidades, entonces pasamos ahora a este capítulo, al capítulo número 1 de los Corintios, 1, 7, 2, 5. Va a decir San Pablo, y podríamos decir que es la espiritualidad del matrimonio. Presten atención, está todo acá. Por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido dé a su mujer lo que le debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo para daros a la oración. Luego volver a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Acá encontramos lo que dice, lo que se enseña, ¿no? en la iglesia, que es el débito conyugal. ¿Sí? O sea, que el marido dé a su mujer lo que le debe y de igual manera la mujer a su marido. ¿Qué cosa? Nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea, aquellos que se obligan en conciencia a la entrega del uno al otro, aquello que prometieron el día solemne de la bendición matrimonial ante el altar de Dios. La entrega del uno para el otro, la donación total del uno hacia el otro. Pero también San Pablo va a marcar la característica de la abstinencia cristiana de los esposos, cuando enseña el motivo. O sea, no os neguéis el uno al otro, a no ser, ya que estaría esto de la abstinencia, que a veces es involuntaria y a veces es voluntaria, ¿no? Fíjense, que sea de mutuo acuerdo por cierto tiempo para daros a la oración. Y acá va a marcar el otro extremo. Pero sin embargo, vuelvan a estar juntos para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. O sea, nos advierte a los esposos, en este caso, el peligro del hecho de la abstinencia, ¿cierto? Que son demasiado prolongadas. Vuelvan a estar juntos por cualquier problema, peligro de tentaciones, adulterios, masturbaciones y todas situaciones, ¿cierto?, que dañan esa pureza de lo que es la castidad, del amor. Esto sería entonces con San Pablo. Yo me acuerdo que la primera vez que nos enseñaron, yo decía, de estas cosas también dice la Biblia, ¿no? Se nota que no tenía mucho conocimiento y que mi Biblia estaba con mucho polvo, ¿no? Entonces tuve que empezar a sacar y a estudiar un poquito más la riqueza que tiene nuestra iglesia. Es impresionante. Entonces es importante volver a estudiar, conocer, iluminar la inteligencia. Bien, entonces ahora vamos a pasar, esto es el Antiguo, no, este es el Nuevo Testamento. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Y acá vamos a hablar sobre la historia de Tobías, del matrimonio de Tobías y Sara, que va a estar en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, y la historia también de San Rafael Arcángel. San Rafael Arcángel enseña el matrimonio de Tobías y Sara la finalidad de la abstinencia. Habla de 3 días que los esposos se deben de guardar en oración para poder obtener las bendiciones del cielo. Por eso nos parece muy apropiado cuando se piden esos días de abstinencia en el norte, ¿no? La manera de poder vivir. Ahora bien, creemos importante hacer esta aclaración. Estos 3 días que aparecen, que San Rafael Arcángel le pide al matrimonio, hay Biblias en las que aparece y Biblias en las que no aparece. Entonces yo le pregunté al padre, ¿no?, que conoce estos temas, que en algunas Biblias aparece y en otras no aparece, si era palabra de Dios o no, ¿no? Porque en algunas aparecía y en otras no. Entonces me dijo, quédate tranquilo, que sí, es palabra de Dios. Parece que me dijo. Porque si no pertenece a la tradición escrita de la Iglesia, pertenece a la tradición oral como palabra de Dios. Entonces me explicaba que cuando empezaban las primeras copias de la Biblia, se usaban pergaminos y papiros, era copia a mano, la imprenta recién sale en el siglo XV, ¿no? Y algunos copistas ponían unas palabritas de costado como una ayuda a memoria o tipo de nota marginal. Entonces, con el paso del tiempo, en algunas traducciones aparecen algunas palabras que en otras no salían.
Va a ser así como que se comienza a adulterar lo que es el verdadero del texto original. Al irse transmitiendo de esta manera, se iba perdiendo esa riqueza. Va a ser el Papa Pablo VI en la década del 70, hace una comisión para estudiar la traducción de la Biblia completa, la Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia. De principio, que se estudie de principio a fin. Ese estudio se va a terminar en el año 1979 con el Papa Juan Pablo II, ¿y qué se decidió? Sale la nueva Vulgata. ¿Y qué se decide? Que cualquier palabra o frase de la cual no se estuviese completamente seguro que provenga del original, no se pondría en la nueva traducción por precaución de transmitir algo seguro. Actualmente hay versiones de hace algunos años que traen el relato de los 3 días de la abstinencia, como una que tenemos nosotros, que es Straubinger, Monseñor Straubinger, Torres Lamas también la trae, y otras que la omiten. Sin embargo, hay que recordar que la enseñanza de los cristianos es la que da San Pablo, ¿no?, en la segunda carta a los Tesalonicenses, 2:15. Él va a decir: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. O sea, que la tradición cristiana va a tener doble vertiente, la oral y la escrita. La oral es aquella transmitida por los apóstoles desde Jesucristo hasta nosotros, y la escrita, la de la Santa Biblia. Entonces, si no perteneció al original escrito, sí pertenece al original oral, que también es palabra de Dios. De modo que si por 2000 años los cristianos recibimos esa enseñanza, nosotros la tenemos hoy, para la castidad matrimonial, sin duda que es auténtica enseñanza de Dios. Entonces ahora les voy a explicar un poquito cómo es la historia de San Rafael Arcángel y de Tobías, para que entiendan. Vamos a nombrar esto de los 3 días. Comienza el relato contando la vida de Tobit y su familia. Tobit era un hombre bueno que permanecía fiel a la ley y destacado en las virtudes. Pero después entró en desgracia, incluso en la ceguera, quedaron muy pobres. Con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, oró al cielo pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Por otro lado, también relata la historia de Sara. Sara era una joven doncella que había entrado en desgracia. ¿Qué pasaba con Sara? Sara se había casado 7 veces y había quedado viuda las 7 veces. Resulta que antes de estar junto a sus esposos, dice que había un demonio que los mataba. Entonces, ella entraba en angustia, estaba muy mal, quería incluso quitarse la vida, pero era una muchacha de buen corazón. Ella se puso en oración, pidiendo auxilio a Dios, y fue entonces que recibió del cielo la ayuda a través de San Rafael Arcángel. O sea, esto también es importante, ¿no? En este estado oscuro para ambos, fíjense que ambos pidieron el auxilio a Dios, y Dios siempre está, siempre nos escucha, y manda, en este caso, la ayuda a través de San Rafael Arcángel. Tobit se acordó, el papá, de un dinero que había dejado en depósito en un lugar lejano. Entonces le pide a su hijo Tobías que si puede ir a buscarlo. Buscan a un guía, a un acompañante, para que pudiera orientar, y se presenta a Zacarías, que es el ángel San Rafael en forma humana, ¿verdad?, para poder acompañar en el camino. Azarías logra convencer a los padres de que es una persona de confianza, Tobías era joven. Entonces parten los dos rumbo a buscar ese dinero. San Rafael les iba dando muchos consejos en el camino, iban tomando mucha confianza también Tobías con él. Hasta que van pasando por el pueblo donde vivía Sara, ¿verdad? Entonces el ángel le comenta y le dice: mira, acá vive una chica, Sara, que pertenece a la misma tribu de tu familia, o sea que es pariente tuya, te corresponde tomarla por esposa. Dice: ¿por qué no vas y se la pedís al padre, ¿no?, al papá? Y entonces todavía se queda y dice: bueno, sí, pero yo sé que la historia de esta chica y a mí me da miedo, dice, porque yo no, sería una desgracia dejar a mis padres solos en este momento, o sea que me da miedo, ¿no? Entonces le dice: yo te voy a dar, a San Rafael le dice: yo te voy a dar los consejos para que se pueda, ¿cierto?, lograr la bendición en ese matrimonio, ¿no?
le dice San Rafael, fíjense, óyeme y te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio. Y aquí podemos aplicar, recuerden esa triple capacidad de amor que yo les mencioné recién. ¿Quiénes son entonces, quiénes son sobre quienes tiene potestad el demonio? Son los que abrazan con tal disposición el matrimonio, que apartan de sí y de su mente a Dios, dejándose llevar de su pasión como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Esos son sobre quienes tiene poder el demonio. ¿Sí? O sea, aquellos sobre los que se dejan llevar por la pasión, no van bien. Mas tú, cuando lo hubieres tomado por mujer y hayas entrado en el aposento, no llegues a ella en 3 días y no pienses en otra cosa, sino en hacer oración en compañía de ella. En la primera noche será ahuyentado el demonio. En la segunda noche serás admitido en la unión de los santos patriarcas. Y en la tercera alcanzarás la bendición para que de vosotros nazcan hijos sanos. Pasada la tercera noche recibirás la doncella en el temor del Señor, llevado más bien del deseo de tener hijos que de la pasión, para que consigas en tus hijos la bendición reservada al linaje de Abraham. Entonces podemos ver que los consejos para la castidad dados por el arcángel redondean la misión completa del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Fijémonos que en la primera noche va a decir que será ahuyentado el demonio, ¿no? Acción fundamental, esto de ponerse en oración es una acción fundamental que necesitamos los seres humanos todos los días, para no ser derrotados por el poder de la inteligencia y voluntad diabólica y sus secuaces. En la segunda noche serás admitido en la unión de los santos patriarcas, y aquí se está refiriendo a la comunión de los santos, ¿no? A buscar la ayuda de aquellos que ya han llegado, al alcanzar la intercesión permanente de los que ya están en el cielo, pedir el auxilio también a ellos, ¿no? Y la ayuda. Y la tercera noche también alcanzarás la bendición para que de vosotros nazcan hijos sanos. O sea que de esta manera se obtiene la bendición no solo para el presente, sino pensando en las generaciones venideras. Entonces acá hay una enseñanza muy grande para este matrimonio y para todo matrimonio. Le pide la abstinencia de 3 días porque Dios veía necesario frenar al demonio. Entonces, ¿cuántas veces Dios pide abstinencia? Cuando el matrimonio, por ejemplo en el método, ¿no? tiene que llevar el método con el registro, las reglas y todo lo demás. Sepa cada matrimonio que Dios entonces lo quiere bendecir triplemente. O sea, quiere trabar la acción del demonio, o sea, que el demonio no tenga poder. En segundo lugar, que reciba de los santos del cielo toda clase de bendiciones. Y en tercero, ser benditos en los hijos, física o espiritual. Y podemos preguntarnos, a lo mejor ustedes no saben, ¿y qué pasó? ¿Se casaron o no se casaron? A ver, se casaron, sí, se tomó ánimo ahí, tomó coraje, bueno, y confianza en el consejo que le estaba dando San Rafael, y se casaron. Entonces continúa el relato. Tobías, por su parte, exhortó a la doncella y le dijo: levántate, Sara, y hagamos oración a Dios hoy, mañana y pasado mañana. Porque estas 3 noches nos uniremos con Dios, y pasada la tercera noche haremos vida maridal. Pues somos hijos de santos y no podemos unirnos a la manera de los paganos, que no conocen a Dios. Y levantándose juntos, oraban ambos a una para que les fuese dada la salud. Dijo Tobías entonces: oh Señor de nuestros padres, diga ante los cielos y la tierra, el mar, la fuente, los ríos y todas las criaturas que hay en ellos. Tú formaste a Adán del lodo de la tierra y le diste a Eva para que la ayudase. Ahora pues tú sabes que no llevado de lujuria, tomo a esta mi hermana por esposa, sino por el solo deseo de tener hijos, en donde los que sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos. También Sara oró y dijo: ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia de nosotros, para que ambos a 2 lleguemos sanos a la vejez. A partir de ahí podemos ver que el libro de Tobías continúa narrando un montón de bendiciones que Dios le hizo llegar a la familia. Entonces ustedes pueden terminar de leer la historia. Porque cumplían el plan de Dios, el mandamiento de Dios, cumplían con la castidad que el ángel enseñó a vivir.
Y como dice la Escritura, a los padres que santifican el nombre de Dios, Él los bendice por 1000 generaciones. O sea, cuando Dios le da los mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces, si esto se llevó a cabo 700 años antes de Cristo, todavía estamos recibiendo esas bendiciones y esas enseñanzas que tuvieron Tobías y Sara de lo que ellos realizaron. Y lo más importante, nos están enseñando a cómo vivir la castidad, cómo vivir la vida. No solo a los casados, sino cómo vivir la vida a todos. Esos 3 principios bíblicos que yo les mencionaba es para todos. Aquí está entonces la sabiduría de Dios transmitida al ser humano. Esta es la instrucción más sólida que puede existir sobre la castidad, basada en la oración, en el sacrificio y en la caridad. Precisamente el ruego insistente, el abstenerse de cosas lícitas y la pronta disposición a lo que Dios manda, atraen las bendiciones permanentes del cielo. Tobías quiere hacer la voluntad de Dios. Para ello no mira en realizar cualquier sacrificio. Y su preocupación es generosa, no egoísta, de obtener la bendición para la posteridad, y que ésta bendiga siempre el santo nombre de Dios. Por eso será bendecido. Hablando en este tipo de temas, yo quería nombrarles también en el libro, en una frase de John Binnis, en el libro Fundamentos del Método de la Ovulación, y él va a decir: el abstenerse generosamente del coito por el bien de la persona amada, aunque el deseo sea grande, tiene un efecto beneficioso en el matrimonio, preservando, fortaleciendo y profundizando el amor conyugal. En algunas parejas, el descanso proporcionado por esta abstinencia no solo es beneficioso para la relación sexual, sino que es una condición indispensable para la paz y la felicidad. Esto lo dijo John Billing en el libro Fundamentos del Método de la Ovulación. También el doctor va a tomar una frase del Papa Pío XII. Es claro, va a decir el Papa, el que no quiera dominarse a sí mismo, tampoco lo podrá. Ahora, quien crea dominarse contando solamente con sus propias fuerzas, sin buscar sinceramente y con perseverancia la ayuda divina, se engañará miserablemente. Ahora bien, entonces, ¿qué es esto de la oración y el método Billing? ¿Qué hay que rezar? Bueno, cada uno va a ver la forma. O sea, no es que acá vamos a decir hacer un esquema de oraciones, ¿no? Cada uno va a ver la manera de buscar, de encontrarse con Dios. Nosotros queremos presentar un vivir en oración con Dios y con el corazón en Dios. Es querer crear un ambiente de oración, de sacrificio ofrecido, de amor vivido con el Señor y con los demás. Entonces, no es lo que se reza, ni cómo se reza, sino lo importante es cómo se vive, crear un ambiente sobrenatural donde Dios va agradable a Dios. Entonces, qué distinto que es cuando se vive impregnado en esa atmósfera de oración, sacrificio y de amor. Cómo cambia la vida. Y acá queremos referirnos también, vamos a ir a la Biblia, cuando la parte de Lucas 24:13, la aparición de Jesús resucitado, después de muerto, resucitado, les aparece a los discípulos de Maús. Ellos iban, ¿cómo iban? ¿Recuerdan cómo dice más o menos en la parte de la Biblia que ellos iban tristes, desanimados, cabizbajos, sombríos? Que claro, lo que ellos pensaban, lo que pensaba que iba a pasar, no pasó, ¿no? Entonces iban totalmente desesperanzados. ¿Qué pasa? Se les aparece en el camino Jesús, aunque ellos no lo reconocen, quizás por su misma desesperanza, por ese mismo estado negativo, quizás por mirar todo negro. Entonces Jesús le comienza a hablar, le comienza a explicar las escrituras. Y ellos de a poco se van moviendo interiormente, hasta que llenan sus corazones otra vez de luz, y lo invitan a pasar a su casa. Fíjense que también va a decir una parte, no ardían nuestros corazones cuando nos explicaban las escrituras. Entonces cuando pasa Cristo, cuando pasa Jesús, ellos lo van a reconocer al partir el pan. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo fue la actitud? Cambia totalmente la actitud. Entonces emprenden la retirada, vuelven a Jerusalén, que son unos 11 kilómetros, lo hacen casi corriendo, con otro ánimo, ¿no? Con otra esperanza, ¿no? Porque Cristo, su esperanza, es
estaba vivo. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, ¿no? La diferencia entre vivir la vida con Jesús o sin Jesús, ¿sí? Que es nuestro ideal. Entonces, cuando nosotros recuperamos esa visión, el corazón tiene alas, y a esto es a lo que estamos llamados a vivir. Que podamos vivir así entonces, hacer el intento todo el tiempo, por más que tengamos caídas, que el Señor nos va a ayudar. Que podamos ser los hijos que experimentamos el amor y la misericordia de Dios, su compañía permanente, la de los santos, la de los ángeles, y seguir el consejo de San Rafael Arcángel. Para terminar, quiero recurrir al catecismo de la Iglesia Católica, que va a hablar sobre la castidad, ¿sí? Para ver un poquito, porque uno puede decir, bueno, sí, está lindo, ¿no? Todo lo que estás diciendo, pero es verdad, o sea, hablamos de que la castidad cuesta, es verdad, es sacrificio, sí, es verdad, es esfuerzo, también, ¿no? Pero fíjense estas palabras riquísimas que están en el catecismo. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas. Fíjense, papás, cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. Que es verdad, ¿no? El dominio de sí. Esto ya se tiene que ir formando ya desde la personalidad, cuando se va formando la personalidad, ¿no? Desde la infancia, la adolescencia, ahí tenemos que ir enseñando. Esta visión integral, esta forma integral de ver al hombre, ¿no? Y de educar al hombre también. Va a decir el catecismo después. La castidad tiene unas leyes de crecimiento y, por supuesto, esta va a pasar por grados marcados por la imperfección y por el pecado. Muy a menudo dice por el pecado. Claro que sí. Pero esto es lo más importante. El hombre, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Fíjense, ¿no? O sea, cuesta, sí que cuesta, pero acá está diciendo que cada uno, el hombre, es un ser histórico que se construye día a día, ¿eh? Con sus numerosas opciones, o sea que día a día, minuto a minuto, Dios nos está dando posibilidades, ¿no? De levantar, ¿no? Caemos, levantarnos, cada uno va a construir su propia vida, pero depende de las opciones que cada uno vaya a tomar. Por eso Él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Y para terminar, busqué una frase de San Agustín, ¿verdad? Todos conocemos la historia, y si no lo podemos también buscar, pero es una vida muy hermosa, un santazo de nuestra iglesia, apropiado también para esta charla. Entonces él va a decir: interrogué la tierra y me respondió, no soy tu Dios. Interrogué al mar, a sus abismos y a los seres animados que allí se mueven, y todos me respondieron, no somos tu Dios, buscarlo más arriba. Intentémoslo cada día, entonces, haremos de nuestra vida un hermoso canto de alabanza a la Santísima Trinidad, de quien somos cada uno de nosotros, su imagen y su semejanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Un aplauso virtual. Increíble ese mensaje, diría yo, esa formación sustanciosa. Es hermoso ver cómo hablamos en el mismo lenguaje del amor, porque creemos en el amor. Y te agradecemos profundamente. Dice por acá en el chat, gracias por ese recorrido de la gracia de Dios en el hombre. Sabemos que la castidad es un esfuerzo humano, pero también es una gracia divina. También gracias, Eliana, por tan bella presentación, Anabel. Muchas gracias por compartir tu sabiduría. Entonces estamos totalmente agradecidos. Fray Dimas me comenta que tiene una pregunta, así que, Fray Dimas, puedes abrir tu micrófono. Eliana, o no sé si alguien más sabrá,
algo de la vida de oración de los Billings, de John y Lynn, si tenían costumbres, no sé, liturgia de las horas, misa diaria, rosario, en su vida en pareja y individualmente. Yo no tengo, sé que eran, ¿cierto? Como sabemos, creo que todos que eran hombres de oración, ¿verdad? Y siempre, pero no, yo no tengo idea de su día, de cómo era su día con respecto a la oración. Entonces, yo no sé si alguien conectado podrá agregar algo. No tengo conocimiento con respecto a los doctores vivos. Gustavo. Perdona, no escuchaba que me llamaban a mí. Tú, Fray Dimas, siempre haces unas preguntas más que interesantes. Yo tampoco, la verdad, nunca le he preguntado a las australianas que seguro conocen. Creo que es una muy buena pregunta para hacerles. No conozco. Sé que sí que eran de parroquia, digamos, como era en esa época el ser en un país minoritario, ¿no? Hace que obviamente se congreguen alrededor de su... Pero en lo concreto, la verdad que no lo sé. No lo sé. Bueno, lo interesante que creo ya lo hemos contado en otro momento es que Lynn venía, digamos, de una orden protestante, ¿no? Y ella decidió, justamente un poco, creo que en el espíritu de lo que contaba Eliana, decidió hacerse católica, porque era de la idea de que la familia tenía que rezar en un solo lugar, ¿no? Tenía que rezar unida. Y yo creo que en algún lado ella dice eso, de que traje también las tradiciones mías, creo que era presbiteriana, si no me equivoco, pero no quiero decir cosas que por ahí no sé, y bueno, viendo que John era muy católico, digamos, que iba a ser muy difícil que fuera al revés la cosa, ¿no? Que él se hubiera acogido, digamos, que hubiera adoptado la religión de ella. Así que eso sí que seguro que ha sido algo... Ella dice que nunca lo vio, eso sí me acuerdo, que nunca lo vio como una pérdida, sino que fue una ganancia. O sea que evidentemente el amor de ellos tenía que también expresarse en la fe, ¿no? Pero en lo concreto, que es una pregunta más que interesante que haces, no, yo no lo sé, disculpen. Gracias, don Gustavo. Aquí hay comentarios en el chat. Dice Patricia, creo. Yo escuché decirle al doctor Billings en una conferencia que le preguntaron por qué fue a países que no creían en Dios. Cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de Dios. Eso habla de una vida interior muy rica, de acuerdo. Perdón que me meta de nuevo, pero sí, y lo corrobora cuando dice, cuando los criticaron mucho, cuando ellos decidieron ir a China, ¿no? Cuando ellos le mandaron una invitación al gobierno de China para ofrecerle el método Billings, y dentro de la comunidad católica australiana hubo bastantes críticas, digamos, diciendo cómo le va a enseñar a esa gente que hace aborto, ¿no? Bueno, y un poco refrendando lo que recién decía Patricia, creo, o sea, creyendo en que lo que ellos enseñaban era para cualquier hombre, digamos, era un medio para cualquier hombre. No ser cristiano no te hace no ser hombre, ¿no? Sí, yo quería agregar algo más también con respecto a eso. Perdón, padre. Claro, o sea, uno es de orden natural, ¿verdad? Llevar una planificación familiar natural como el método de elaboración Billing o cualquier otro tipo de método natural. O sea, yo cuando les hablaba de ese amor espiritual que les nombré, porque la inteligencia te va indicando, esto es bueno, porque el método natural es bueno, la planificación familiar natural en esencia es algo bueno, es un medio bueno que Dios ha puesto en la naturaleza y de la cual cualquiera, ¿cierto?, lo puede ir a tomar. Y que obviamente va a ser bien a la familia, va a ser bien a los hijos y
todas las personas que lo quieran practicar, al casado, soltero. Entonces, a lo que uno quiere apuntar también, es verdad, que si nosotros tenemos la posibilidad, ¿no?, de tener la gracia y de aprovechar la gracia para agregarle a esa naturaleza lo sobrenatural, entonces aprovechémoslo, ¿verdad? Porque es verdad que un mormón, un testigo de Jehová, que no cree que sea ateo, puede practicar el método natural, pero claro que sí, porque es algo, es un orden natural que está, ¿no?, que Dios nos ha hecho, que está bueno. Ahora, si nosotros apuntamos y tenemos la gracia y la posibilidad de aumentar, ¿cierto?, a ese amor espiritual, el amor divino, a través de los sacramentos, obviamente que me va a favorecer y fortalecer más el amor, y me va a dar mucha más fuerza, ¿verdad? Además porque somos católicos, nosotros acá somos católicos, entonces estamos hablando de eso, ¿verdad? No queremos decir de que no se puedan, que no fuera católico no se puede hacer. Entonces, quería hacer esa aclaración, está bueno, gracias por el comentario, Patricia, que estuvo bueno también, necesito acordar. Gracias, Eliana. Acá hay otra pregunta. ¿Dónde se encuentran los fundamentos del sacramento del matrimonio? ¿Tradición, magisterio o sagrada escritura? Perdón, no Sí, creo que es el único. Previo a esa pregunta está, en una unión de hecho, cuando una de las partes no es creyente, ¿qué condiciones deben darse para pedir el sacramento del matrimonio? Una persona, a ver, lo voy a leer. Eliana, ¿escuchaste? Sí. ¿Me lo puedes repetir de vuelta? Perfecto. Perdón, porque tengo el audio medio bajo y me llega. Perfecto. En una unión de hecho, cuando una de las partes no es creyente, ¿qué condiciones deben darse para pedir el sacramento del matrimonio? Cuando una, no escucho. Cuando Sí, una de las partes no es creyente. Sí. Cuando una de las partes no es creyente, ¿qué condiciones deben darse para pedir el sacramento del matrimonio? Eliana, ¿puedes leer la pregunta en la sala de chat también? Sí. Si no, no hay buen audio. Está recibiendo, pero discúlpenme. Ahí estamos buscando en la pregunta. ¿Me puedes hacer otra pregunta si lo voy buscando, por favor? Disculpen. Perfecto. Va relacionada, creo. ¿Dónde se encuentran los fundamentos del sacramento del matrimonio? ¿Tradición, magisterio o sagrada escritura? Sí, en el catecismo, sí, en el catecismo de la Iglesia Católica tenemos en la parte de los sacramentos que habla, es hermoso cómo lo va explicando. A ver, en el catecismo de la Iglesia, después tenemos, bueno, en la Biblia hay distintos pasajes, ahí tendría que después, si quieren, yo les dejo mi email y les mando bien, no me los acuerdo de memoria, después soy sincera, pero hay varias partes donde habla en la Biblia sobre el matrimonio. Yo les puedo dejar tranquilamente mi email y yo les mando más información, ¿sí? Pero en el magisterio, con el catecismo de la Iglesia Católica, en la parte del sacramento del matrimonio, es riquísimo. Yo les recomiendo para aquellos que también hacen cursillos prematrimoniales, ¿no? Está muy completo, así que es muy lindo verlo de ahí también. La encíclica, bueno, encíclica Familiares Consorcio también habla, ¿no? En la Humanae Vitae son encíclicas muy comentadas, muy conocidas. Es lo que yo les puedo decir en este momento. Muy bien, gracias, Eliana. Por acá mencionan, los no católicos se pierden de tan hermosos pasajes de la palabra de Dios por no tener el libro de Tobías.
Sí, Que claro, sintámonos. porque exactamente, o sea, eso es lo que, claro, la Biblia protestante, ¿cierto? No tiene, ¿vieron? Eso es también importante, no tiene libros, no lleva el libro de la Biblia, entonces, de Tobías, entonces se pierden esa riqueza. Son libros deuterocanónicos que no los toman los protestantes del Antiguo Testamento. Así que muy rico nosotros entender. Muy bien. Nos queda pendiente Vos nada sabés que más. no puedo encontrar lo de la pregunta y lo tengo que leer porque si no, no me da la cabeza ahora no entiendo la pregunta, discúlpenme, pero estoy tratando de ver si la encuentro. Tengo levante la mano, invitar. Perfecto. Entonces, ¿Vamos a hacer el intento una vez más? sí. Ahí va, ahí puedo... está. Ah, ok. Ahí lo encontré, disculpe. Ah, no lo encontré, así que ahora vamos a ver si puedo entender lo que quiso decir. Por acá Patricia nos comenta, el doctor Billings en su libro Amarse, Cuerpo y Alma cita, el día que tú no ardas, muchos hombres morirán de frío. Yo creo que esos son frutos de la oración. Entonces, tomando en cuenta, ¿verdad?, que la oración y el MOP van muy de la mano. Gracias, Patricia. Bien, lo que te puedo decir con respecto a esto, perdón, lo de la pregunta, en una unión de hecho, cuando una de las partes no es creyente, ¿qué condiciones debe darse para pedir el sacramento del matrimonio? Lo importante en este caso es que los esposos coincidan en que se eduque cristianamente, católicamente, a los hijos, ¿verdad? ¿Ah? Dice 1 Corintios, acá encontré en la Biblia, estábamos buscando, 1 Corintios 7:14. Dice, porque el marido infiel es santificado por la mujer, y la mujer infiel es santificada por el hermano, de lo contrario, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, tratar de coincidir, ¿no? Que se coincida en la educación en los hijos, ¿no? de querer llevar la educación, coincidir en eso, que es lo más importante, ¿no? Que es uno de los fines primordiales del matrimonio. Entonces, esa es una condición para pedir el matrimonio sacral, los hijos. No sé si se entendió, discúlpenme, pero Perfectamente, que coincidan en la educación con respecto a los hijos. Eso. En resumen, excelente. Sí, se captó bien la respuesta. Muchas gracias, Eliana. O sea que se puede dar un matrimonio mixto, sí, y todo es que coincidan en la educación de los hijos. Exactamente, ¿no? Eso es lo más importante, para que después no se... Sí. Ya confirmó Natalia que entendió. Muchas gracias entonces, Eliana. Deseamos invitarlos para la siguiente formación Billings que tendremos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Nos estarán acompañando desde España Eva Corujo con el tema las familias numerosas y el MOP. Así que quedan cordialmente invitados y nosotros siempre contentísimos de contar con la colaboración de Argentina. Los sentimos tan cerca y cada vez que hablan de los doctores Billings sentimos que escuchamos a ellos mismos. Así que muchas gracias. Fray Dimas. Sí, gracias una vez más, Eliana, por acompañarnos en esta tarde. Muy agradecidos y gracias por traer tan de cerca a los doctores Billings otra vez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que confiaste la conducción de tu iglesia al Santo Papa Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, concédenos que, iluminados por sus enseñanzas, colaboremos con el crecimiento de la civilización del amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Pueden ir en paz. Muchas gracias. Gracias, Marlene, Eliana. gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.